Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, estamos ya a un año de esto que se ha denominado la pandemia del coronavirus. Hemos observado muchas cosas, muchas interpretaciones, muchos fenómenos, muchos movimientos, tanto desde el punto de vista sanitario, sociológico y económico. Y yo te diría que justamente respecto a esto de la economía, tal vez de lo que menos se ha hablado. ¿Eh? Fíjate que leyendo una revista el otro día, un analista, una revista económica de Canadá, un analista explicaba que la gestión de esta pandemia ha generado daños tan severos a la economía que ya no será nunca como la conocimos antes de esta crisis. Ahí se hablaba que los daños son permanentes y muy severos. Así que, entre otras cosas, vamos a hablar de esto y una especie de balance de esta pandemia. Mira, yo creo que lo que tú señalas es muy válido. Yo creo que hay elementos importantes en la parte económica, pero una cosa importante también es que hay que recordar que la pandemia es sobre todo un fenómeno de salud pública. Vale decir, por ejemplo, hace ya un año que la Organización Mundial de la Salud la declaró como una pandemia mundial. Ayer ya se confirmaban que hay 120 millones de casos, que digamos todas las regiones del mundo están afectadas. Quizás la principal es Estados Unidos, puede decirse como país, donde haya más de medio millón de muertos. Ya en América Latina es Brasil, y paradojalmente el segundo país con más casos es México, que incluso a nivel mundial tiene más que lo que tiene India. Ya en Europa ya van 40 millones de casos, y bueno, lo peor el Reino Unido y el caso de Italia. Sorprendentemente, en Asia, por ejemplo, donde está la mayoría de la población mundial, no es tan fuerte. India, bueno, aparece en tercer lugar con 11, con solamente cerca de 200.000 muertos. Y en África la situación es menos terrible de lo que se había pensado, porque aparece la región con menores casos. Lo cierto entonces es que esta pandemia es global, afecta a todos los países del mundo. El único referente anterior es el de la gripe española de hace un siglo. Y por supuesto entonces que eso trae efectos indirectos, porque la pandemia es salud, pero trae efectos indirectos importantísimos a nivel de la economía. Justamente, mira, vamos a ver eso un poquito, hagamos un sobrevuelo, cuáles han sido las áreas de impacto, sobre todo a grosso modo, más adelante vamos a ir desarrollándolas. ¿Cuáles han sido las grandes áreas de impacto? Bueno, yo creo que el impacto primero es de salud pública. Eso provocó, digamos, durante todo un periodo, lo que era el imponer el distanciamiento, que aparecía como, o aparece incluso hoy día, como la única medida para evitar el contagio. En los últimos meses el problema de las vacunas y todo el efecto que eso produce, porque ya entra en juego todo lo que es el sistema mundial de farmacéuticos, relaciones internacionales y todo eso. Pero fuera de esos elementos globales hay elementos concretos que revelan, por un lado, la falla de la globalización. Aquí en Canadá, por ejemplo, antes, hasta los años 90, se tenía capacidad de producir vacunas. Ahora no tiene Canadá esa capacidad, entonces tiene que comprarlos afuera. En otros lugares es indudable que la distribución de las vacunas se hace fundamentalmente en los países desarrollados, y por lo tanto tanto en el sistema mundial como al interior de los países la COVID, la pandemia, actuado como revaluador de desigualdades y también un elemento de impactos económicos, sociales, políticos y culturales. En el fondo, el mundo hoy día se ve como mucho más pequeño, y eso tiene relación con toda una serie de aspectos. Respecto a eso, se habla de que nada será igual con posterioridad, digamos, después de esto nada será igual. Hay gente que dice que las cuarentenas han afectado la economía hasta tal punto que la han destruido en muchos sectores y que esto favorecería a las empresas globales, digamos, a las grandes empresas, y que la destrucción de la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, sería un elemento nuevo que constituiría una nueva economía, entre otras cosas. Entonces, eso por el lado económico. Y además
Se habla también de que esto se parece mucho a las cosas que han ocurrido en libros de ciencia ficción y todo un control planetario, global. Entonces, demos sobrevuela a esto que se ha llamado la distopía, o sea, que es lo contrario a la utopía, un mundo malo en el que se estaría entrando, un mundo desagradable. Claro. Mira, yo creo que es indudable, yo creo que hay que colocar las cosas en su contexto. Es indudable que como problema sanitario, esto era previsible, incluso científicos lo habían planteado, la posibilidad, digamos, de que un virus como el Ebola, como otros, el H1N1, se repitiera, pero con consecuencias mucho más catastróficas. Entonces, la parte sanitaria yo creo que está clara. Quizás el elemento paradojalmente fundamental en esto es que la humanidad, a diferencia de la gripe de hace un año, fue capaz de sintetizar vacunas que permiten plantear que en lugar de durar los 5 años que duró más o menos la gripe hasta que fue el virus que se agotó, en este caso, digamos, sea posible enfrentarlo. Ahora, es indudable entonces que el futuro está abierto. Yo creo que ese es el punto fundamental, es mi opinión con respecto a esto. Pueden confirmarse las distopías, como tú señalas, es decir, los escenarios catástrofes, como lo que se hace en el caso de la crisis climática. En este caso puede efectivamente darse una película de ciencia ficción catastrófica. También puede darse posibilidades utópicas, por ejemplo, en la práctica, la robotización puede ser hasta positiva porque permitiría que uno trabaje menos, que incluso son elementos que están presentes. Ahora, yo creo que lo esencial en esto es que depende de los actores. Vale, es decir, no hay que olvidar que, digamos, la distopía tiene, o la utopía tiene un factor de realidad que está determinado por la acción de los actores. Yo creo que esto impone entonces a los actores políticos y sociales la posibilidad o el hecho cierto de poder actuar. Ahora, eso es un futuro abierto. Entonces, vamos un poquito más en profundidad, veamos, hubo polémica acá y hay polémica actualmente, bueno, se habla de dónde hubiera provenido este virus, por un lado, hay gente que dice que no hay tal pandemia, hay una cosa muy polémica en este momento, ¿cómo lo ves tú? El primer aspecto es que en realidad hasta el día la hipótesis fundamental que existe de que esto se produjo por la transmisión de animales al ser humano, lo cual no es algo nuevo, algo que ha ocurrido generalmente. No ha terminado aún la misión de la Organización Mundial de la Salud para detectar, digamos, en el lugar del origen, porque en esto de las pandemias se trata de buscar el caso cero el que permite poder identificar qué es lo que ocurrió al comienzo. Pero ciertamente yo creo que ahí se está despejando un elemento, o sea, no fue sintetizado en laboratorio, y en segundo lugar, no es parte, digamos, de una especie de conspiración internacional o ese tipo. O sea, por lo menos dentro de lo que es el proceso durante todo este año no se han surgido elementos con respecto a ese tipo de cuestión. Pero, digamos, la Organización Mundial de la Salud va a entregar su informe incluso la semana próxima, pero, digamos, los primeros elementos que se han señalado indican entonces que efectivamente fue transmisión en China, y así como la gripe española se le llamó gripe española, en realidad no tenía nada que ver con España. En este caso, efectivamente ocurrió en China, pero no tiene que ver con elementos de situación política o el virus chino, como lo acusaba Trump. Frente a esto, la estrategia de los gobiernos fueron muy diferentes. Por ejemplo, hoy día se plantea, el debate se planteaba al comienzo que las democracias eran los mejores para poder responder a la pandemia. En realidad se reveló al revés. Los sistemas políticos que tenían el aspecto colectivo como el elemento fundamental fueron los que fueron más capaces. No Claro, solamente como se el caso trata de de... China, por ejemplo, Claro, e incluso el caso de Cuba también, donde se ha logrado tener una especie de control más rígido y por lo mismo más eficaz. sí, pero eso se agrega también el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que es virtud, por ser una isla también, pero en virtud de ese elemento de privilegiar el aspecto colectivo. O sea, incluso aquí en Canadá, el hecho de las provincias marítimas, que son menos pobladas,
nubladas y todo eso, el hecho de cerrar la frontera y plantear esta especie de elementos. Entonces, claro, lo que plantea eso es la necesidad de esta concepción colectiva de la sociedad. Es un fenómeno que nos afecta colectivamente, respondemos colectivamente. En la segunda ola yo creo que se produjeron los impactos políticos. Por ejemplo, yo creo que allí donde se plantea, como tú señalabas, que el privilegio fue dirigido fundamentalmente a mantener la actividad económica, lo cual puede ser correcto o no correcto, pero fue un poco la situación del homo economicus, en realidad, vale decir, se permite que la gente vaya a trabajar, aunque lo haga a distancia o lo que sea, se abre el comercio, se abren los elementos, pero se limita lo que es el contacto cultural, por ejemplo, el contacto social, familiar, social, etcétera. Entonces es un poco ligado a ese elemento de carácter económico, lo cual aumenta entonces problemas de salud mental, por claro. ejemplo. Y Marcelo, detengámonos un poco en este aspecto del homo economicus, o sea, se privilegió el hombre económico, ha habido muchas críticas, cosas en redes sociales respecto a eso, ¿eh? Que la gente viaja en metros llenos, por ejemplo, la gran incoherencia y al mismo tiempo se le impide que se sienten en los parques y la policía los acosa. ¿Cómo ves ese fenómeno tú? Que es muy, no solamente mediatizado a nivel inframediatizado, digamos que va por redes sociales más o menos, pero que está muy preocupante, digamos, para la gente. Sí, yo creo que el elemento claro allí que la estrategia de los gobiernos, y hay una diversidad de respuestas, pero la estrategia de gobiernos ha sido de tratar de limitar la crisis económica. Hay que señalar que, por ejemplo, aquí en Canadá, incluso el año pasado fue desde la Segunda Guerra Mundial que no había una tal caída del Producto Interno Bruto. Efectivamente, lo estuve leyendo en esa revista que hablé al principio, dicen que es la primera vez desde que se cuenta, digamos, desde que se contabiliza el Producto Interno Bruto, que ha bajado, que ha sido tan baja esto del Producto Interno Bruto. Claro, o sea, yo creo que ese es, entonces al privilegiarse esta parte económica y hacerlo como instrucción general, se produce lleno de problemas, vale decir, entonces favorece un poco la cuestión de las empresas, por ejemplo, entonces tú señalabas un poco algunas tendencias que existían, que ahora se fortalecen, por ejemplo, el caso del teletrabajo, que incluso lo conversamos en un momento, Sí. vale decir, produce problemas de salud mental que afectan fundamentalmente también a las mujeres que tienen la carga familiar, puede decirse, ya, y digamos que al mismo tiempo tienen que trabajar a distancia, por ejemplo. Entonces, las presiones que se provocan allí son enormes. Y hay una diversidad también de respuestas. En algunos países, por ejemplo, se privilegia, ahora que entramos en la parte de las vacunas, por ejemplo, se privilegia diferentes sectores. No sé si me entiende. Por ejemplo, aquí el caso terrible fue lo que pasó en los hogares de ancianos, o de tercera edad, como se le quiera llamar, el producto precisamente de privilegiar lo que era el sistema hospitalario, por ejemplo. Y eso produjo que Quebec tiene casi la mitad de los muertos por la COVID de todo Canadá. Y eso no es un elemento lateral, puede decirse, un elemento bastante concreto, y tiene relación con la parte económica, vale decir, aquí había un estudio reciente que fue fundamentalmente en los centros privados, no convencionados, que se llaman, donde ocurrió la mayor cantidad de problemas. En un momento se planteaba que deberían eliminarse esos centros privados. Hoy día Sí. ya el gobierno ha cambiado de posición un poco. Pero eso revela que cuando se trata de problemas colectivos como la salud, deben ser enfrentados de forma colectiva, a través de un sistema de derecho antes que otro. Entonces tiene que ver también con el privilegio del homo económicos. Vale decir, como tú señalabas, hay casos aberrantes, no solo del metro, por ejemplo, que se junta con gente. Hay gente, pues, incluso ahora que se han abierto las bibliotecas o otros lugares de trabajo, que la gente está con niños, por ejemplo, o en el caso de los profesores, están con estudiantes, pero cuando llegan a la casa no pueden ver a sus sobrinos, por ejemplo.
¿Y cuál es tu opinión respecto yo acá estoy, digamos, analizando todo. Yo veo desde gente que dice que esto es una conspiración y se le ridiculiza muchas veces, y conspiraciones ha habido en el mundo, eso es un hecho, muchas han habido. Y, y dicen, por ejemplo, que la vacuna contendría elementos nocivos para la salud que generarían otras enfermedades con el tiempo. De acuerdo con tu análisis, ¿cómo lo ves eso? Mira, yo creo que el tema fundamental allí, o sea, hay dos niveles. Uno, lo que es la ciencia. La ciencia, aunque se plantea que es exacta, en realidad es exacta cuando se obtienen elementos de prueba que permiten afirmarlo. Por lo tanto, hay un momento de cierta incertidumbre. Lo primero que se enseña en la universidad es la duda. Vale decir, mientras esto no está probado con un examen científico, se mantiene la duda. Pero sin embargo se despejan cosas. Yo creo que eso es lo que ha pasado aquí, que todo el mundo, algunos han señalado que todo el mundo se improvisa en experto en diferentes aspectos, lo cual funciona en este caso de manera problemática. Es indudable que la mejor manera de evitar un contagio es el distanciamiento. Ahora, es indudable que detrás de esto hay problemas de estructura del sistema mundial, y yo creo que eso es lo fundamental que está en cuestión aquí, para decir, la pandemia revela desigualdades, la pandemia establece, digamos, problemas de legitimidad política para de los gobiernos. Cuando un gobierno ya era deslegitimado antes, cuando hay pandemia se deslegitima aún más. Cuando un gobierno utiliza el populismo de ultraderecha como lo hace Trump, por ejemplo, que incluso él dudaba de aspectos científicos y sin embargo se vacunó, sin embargo siguió el tratamiento, etcétera. Yo creo que el ejemplo político más claro de los límites de lo que son las percepciones de este tipo lo da el impacto político sobre Trump con sus posiciones, y que fue una de las víctimas políticas de la pandemia, porque sí perdió en Estados Unidos, fue fundamentalmente por su mala gestión de la pandemia y al desconocerla, al plantear ese tipo de cosas. Ahora, sobre los elementos, yo diría, saltando, digamos, hacia lo que es el elemento central, bueno, las farmacéuticas, por ejemplo, son privadas, indudablemente que buscan el lucro. beneficio. Ahora, el sistema mundial hoy día es más complejo. Quizás en Occidente, aquí en Quebec, no tiene todas las informaciones, pero en realidad son tres grandes vertientes de vacuna hoy día. Una son las de Occidente, ¿ya? Sí. La otra son, digamos, de países, incluso la soberana, que es la cubana, está en sus últimas pruebas, ¿me entiende? Y incluso hay otras que van a salir un poco más tarde. Y, digamos, se habla de diplomacia de las vacunas. Y esta diplomacia de las vacunas significa que en realidad, por ejemplo, China las distribuye gratuitamente en muchos casos. Y se da entonces este debate sobre dos temas. Uno, el COVAX. Vale decir, las Naciones Unidas plantearon crear un sistema de vacunas que fuera distribuida equitativamente entre todos los países. Eso no ha funcionado para nada. Los países occidentales le han negado la posibilidad a las Naciones Unidas de actuar a ese nivel. Segundo aspecto, en la Organización Mundial de Comercio se plantea suspender las patentes de las farmacias para lo que son las vacunas de la COVID. Eso significa que las vacunas de la COVID, su composición, su forma de hacerla, pasan a ser patrimonio, un bien público, lo cual permite que cualquier laboratorio en el mundo pueda hacerla, bueno, con ciertas capacidades o lo que sea, pero digamos que significa entonces que van a estar limitadas. Ahora, para volver al tema que tú señalas, yo creo que la conspiración que existe, la teoría conspirativa, digamos, plantean problemas más profundos incluso, que tienen que ver con el nivel de legitimidad y que se aplican en este caso, porque existían antes de la pandemia, existen durante esta, pero están a la prueba de lo que es los conocimientos que están actuales. No existe en las vacunas el chip que permitiría que la gente se transforme en robot. No está, digamos, algunos elementos, pero sí, digamos, hay elementos que son planteados que no son exagerados
exagerado, puede decirse, cuando por ejemplo se dice la incoherencia en la cuestión de las máscaras o lo que sea. La diversidad de respuesta ante la pandemia lo demuestra. En algunos países, por ejemplo, el orden de gente que vacunan es distinto, varía de acuerdo a sus criterios. Primero son todos los que trabajan en la cuestión pública, por ejemplo, supongamos los profesores, por ejemplo, son vacunados primero en algunos lugares. No existe el sistema de, digamos que los ancianos son estacionados en un lugar especial y para que la gente no se ocupe de ello, tiene que ver con concepciones culturales y todo eso. Por lo tanto, yo diría que, digamos, estos fenómenos conspirativos hay que dividirlos. Hay absolutamente aberrantes, hay que plantean elementos que, digamos, cuestionables, y yo creo que esto plantea un desafío para las izquierdas latinoamericanas, la izquierda chilena, la izquierda en el mundo. Vale decir, ¿cuál es la propuesta de utopía para el futuro? Vale decir, suponte tú, indudablemente que las compañías multinacionales a más fuertes van a tener, pero ¿qué es lo que se plantea como alternativa? ¿Qué es lo que se plantea como elemento para salir al frente de ese tipo de problemas? Claro, Vale decir, la pandemia reveló cosas. ¿Qué hacemos frente a esa sí, revelación? Marcelo, justamente como lo decías tú, el futuro está abierto. Eso es un elemento que ahora va a jugar mucho en el sentido de que el hecho de que esté abierto el futuro, hay mucho más participación también de la gente para ir tomando o dejando lo que parezca como siempre pareció muy estable, como es la versión de los medios de comunicación, como esa unipolaridad de un discurso ahora parece más, tal vez con eso se esté ganando en el sentido de que ahora hay más participación y la gente se informa por diversos medios. Entonces esta construcción del futuro parece que de aquí puede salir algo muy positivo también, que es una manera de análisis más colectivista también que se está dando y que no obedece solamente a un discurso unipolar. Sí, yo creo que hay un dato fundamental en lo que tú señalas, que por ejemplo, suponte tú, la crisis se dijo, esta crisis sanitaria afectará a todos por igual. Falso. En la práctica, por ejemplo, datos ya oficiales, comprobados, los que han ganado con la crisis es el 1% de los más ricos, el 10% de los más ricos. Vale decir, en el fondo ha aumentado la desigualdad de una forma abismante. Los países donde la informalidad en el trabajo existía, el nivel de pobreza que se produce, incluso a nivel internacional se habla de un retroceso de 10 o 15 años, o más incluso, de los objetivos del desarrollo sustentable, por ejemplo, que suponían que se iba a eliminar la extrema pobreza de aquí al 2030, por ejemplo. Entonces, en el fondo, el aumento de las desigualdades se ha transformado en un problema acuciante. Por otro lado, la cuestión esta de la crisis climática, lo que revela esta pandemia es que el mundo es chico y ya está interconectado. Entonces, en el fondo, se requiere replantear también globalmente, y hay una falencia de organizaciones internacionales o pensamiento internacional que solamente se da a nivel del comercio, de las multinacionales, lo que sea, pero para su beneficio y no el beneficio colectivo. Es aberrante hoy día la riqueza con que va a salir también las gafas, o sea, Amazon, todo esto que distribuye, etcétera, que van a reducir, digamos, el nivel de la cantidad de actores económicos a nivel general, como tú señalabas, de las pequeñas empresas. Los monopolios transnacionales. Claro, y que todavía, por ejemplo, los gobiernos, incluso aquí en Canadá, por ejemplo, que se está hablando de imponerle una cuota digamos, en el campo de la comunicación, a Netflix u otro, ya, y digamos, no se atreve, no se me entiende, diciendo que son las reglas del juego que deberían funcionar a nivel mundial, siguen siendo absolutamente beneficiando, no pagan impuestos en ninguna parte, por lo tanto no tienen un rol social, como no están controlados por nadie. Marcelo, ya que estamos en esto ya de las repercusiones, de los impactos y todas estas cosas, hubo muchas cosas que se estuvieron planteando antes de esto y que
los gobiernos, sobre todo de derecha, tenían dificultades para que la gente se trague la pildorita, digamos, por ejemplo, lo de Uber, lo de Amazonas, todas grandes transnacionales que tú acabas de invocar, eran, se veían como un atentado contra, ya sea contra lo local, contra lo sindical, contra el trabajo, digamos, generado de manera más modesta. Entonces, todos estos Uber, estas Amazon, todas estas atentaban. Digamos que les cayó como anillo al dedo esto, porque ahora se están instalando estos mecanismos debido a esta pandemia. Entonces, ahora digamos que les cayó como anillo al dedo esto, porque estas cosas ya están funcionando. El teletrabajo y todos estos mecanismos que van hacia la robotización y hacia los monopolios también. Pero es como quien dice un poco la codicia rompe el saco. Yo creo que esto demostró la necesidad de controlar eso. Digamos, cuando empezó el sistema mundial, puede decirse, bueno, las últimas versiones, ¿no? Porque hay versiones que lo ubican desde de la expansión de Europa, ¿no? ¿Ya? Pero en la práctica, digamos, la primera organización internacional fue la que controlaba el uso de la energía eléctrica, o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, etcétera. En este caso, el mundo, por su desarrollo, digamos, yo creo que hay elementos muy positivos allí, por ejemplo. Pero el problema es cuando es controlado a nivel privado, no como un bien público. Y yo creo que el tema central respecto a eso es que se abren posibilidades. ¿Por qué? Porque la globalización está cuestionada hoy día. Está cuestionada no en su aspecto, yo diría, porque lo que se creó la globalización era un concepto originalmente de multinacional, era las cadenas de valor que suponía que tú podías producir con ventajas comparativas partes del proceso y al final lo juntabas, etcétera. Tiene el problema de la tecnología de las gafas que lleva, o sea, todo lo que es las nuevas tecnologías que llevan a este tipo de elementos. Son todos elementos positivos. Yo creo que incluso volviendo al viejo renano, y los que conocen de historia saben de qué estoy hablando, hay un desarrollo de capacidades de producción, de capacidades de todo este tipo, pero que hoy día entra en contradicción con las necesidades colectivas. Y los actores deben efectivamente plantearse de cómo debe realizarse eso. Es un retorno del actor nacional, en cierto punto, vale decir, la necesidad de reglamentación. No está asegurado que no haya distopía, no está asegurado que, digamos, estemos en un mundo que lo más importante van a ser los multinacionales antes que los países. ¿Ya? Hay multinacionales hoy día que tienen un Producto Interno bruto, puede decirse, más grande que el de muchos países, ¿ya? Y no están controladas. Entonces, el problema, por ejemplo, esta de la llamada quinta revolución industrial y todo ese elemento, abre posibilidades para que el hombre se libere de ciertos aspectos del trabajo, de que la gente pueda efectivamente terminar de trabajar su vida activa a los 55 años, etcétera. Pero no, lo que ocurre es al revés, vale decir, la gente sobreexplotada entonces. Entonces, ese fenómeno fue acentuado por la pandemia. Ahora, hay elementos para decirte que no es tanto una utopía. Por ejemplo, en el Reino Unido se acaban de sindicalizar, que se debe reconocer que los Uber son trabajadores y por lo tanto tienen derechos y no los pueden simplemente tratar como si fueran socios de Uber. Digamos, entonces, eso ya te va revelando que hay elementos que significan un nivel de respuesta. Bueno, Marcelo, vamos a terminar ahí. Esto, obviamente, como cualquier tema, da para mucho, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.